El ataque ocurrido en París a la revista satírica Charlie Hebdo el pasado 7 de enero y que dejó 12 muertos, además de indignación, generó polémica. Hay quienes consideran que se trata de una agresión contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Por otra parte, existen opiniones que critican las portadas de la publicación, si son ofensivas o no hacia las creencias religiosas. Charlie Hebdo, fundada en el año de 1992, es una publicación considerada como de extrema izquierda, cuyos contenidos indignaron a las comunidades judías, musulmanas y cristianas de Francia. Esta no ha sido la primera agresión al semanario. El pasado mes de noviembre del 2011 hubo un ataque con bombas Molotov tras hacer referencia sobre las elecciones en Túnez, en las que ganó la corriente islamista. Tras los recientes hechos, millones de franceses salieron a la calle para manifestar su indignación por el asesinato de los caricaturistas y su apoyo a la libertad de expresión. Las manifestaciones de apoyo se dieron en distintos países, incluso líderes mundiales, particularmente de Europa y Medio Oriente, marcharon por las calles de París. Y fue impresionante esa movilización en pro de la libertad de expresión y pues en contra de este tipo de mecanismos del terrorismo para tratar de evitarla. Está con nosotros como cada lunes Jorge Rocha. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Y Rodrigo Cornejo. Rodrigo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a los dos. Ya se incorporará un poco más tarde Manuel Falcón. Y bueno, pues la pregunta que surge ante todo esto es, ¿libertad de expresión ante todo y sin límites? Mira, yo creo que el caso del semanario pone a jugar varias variables. Si lo vemos solo desde la óptica de libertad de expresión, creo que se acorta. Creo que este fenómeno, desde mi punto de vista, no lo podemos entender sin otros dos asuntos que están ahí mezclados. El primero tiene que ver con el tema de la multiculturalidad en el mundo contemporáneo. Es un hecho que países como Francia, Alemania, España, o sea, buena parte de Europa, pues ya no son aquellas naciones donde había una sola cultura o una cultura mayoritaria. Lo que tenemos ahora es una mezcla de culturas que están ahí presentes, unas que sí siguen siendo, digamos, hegemónicas política y económicamente, pero que en términos de presencia social ya no lo son. Y entonces, bueno, ahí hay todo un tema de cómo reconocer el multiculturalismo en las sociedades europeas, y no solamente allá. Tendríamos que también, obviamente, pensar en este lado del charco, en nuestro propio país, etcétera, ¿no? Para mí ese es un tema. La otra es que efectivamente los conflictos socioculturales que ha habido en Europa entre los pueblos, digamos, anglos o los pueblos originales frente a los pueblos migrantes también han sido muy fuertes desde hace años. O sea, esta confrontación entre diversos grupos sociales no es un asunto nuevo. De hecho, es un tema ya documentado, incluso ha salido en varias películas, el asunto de cómo hay esta segregación social entre estos grupos. Y entonces, bueno, con una mezcla, digamos, no resuelta en estos tres ámbitos de libertad de expresión, de multiculturalismo y de esta situación de discriminación y segregación, pues lo que tienes es un cóctel explosivo que nos está reventando con el tema de este lamentable hecho, que obviamente sean las razones que se den, sea lo que se diga, por supuesto que hay que condenar lo que pasó con estas personas que asesinaron, ¿no? Digas lo que digas, expreses lo que expreses, no puede haber este tipo de respuesta sin duda. Pero lo que sí tenemos que ponernos a discutir es que cómo la libertad de expresión tiene que estar, digamos, elaborada y trabajada en un marco multicultural. Creo que ahí es donde tendríamos que dar el paso, y a mí algo también que me llama mucho la atención es que el tema de libertad de expresión no es un asunto resuelto a nivel mundial. Creíamos que era un tema solo de México, solo de los países de América Latina, pero lo de Francia, lo que nos está diciendo es que tenemos que rediscutir digamos, la capacidad de este derecho. Que es un asunto, ¿no? Mi derecho sobre tu derecho, y luego hay una contraposición ahí bárbara.
Exacto. Bueno, si bien tal vez viéndolo de manera muy acotada no hay derechos absolutos, muchas veces se dice esto, pues más que un derecho vamos a ver que hay varias contradicciones, no solamente en el caso de Charlie Hebdo, sino de cómo se ejerce la libertad de expresión como una de los pilares de la convivencia entre personas en sociedades que pueden ser tal vez como México, y vale la pena mencionar que en México sí existen muchos problemas porque sí hay varias culturas, un poco más homogéneas. Es decir, los mexicanos no nos sentimos tan diferentes cuando vamos a la calle y vemos a otros mexicanos. Sin embargo, en otras naciones que han atraído, debido a estas injusticias económicas, una gran cantidad de migrantes, sí hay ciertas reglas de convivencia que han entrado en choque. Es decir, llega un grupo étnico, religioso, cultural muy grande a un país que, entre comillas, no es el suyo, pero que tampoco son tan diferentes. Estas reglas de convivencia tienen que ser las mismas para todos. Es decir, los atacantes hablaban francés, uno de ellos era un pizzero en un suburbio del norte de Francia. No eran personas que estuvieran completamente ajenas a la sociedad, estaban hasta cierto punto insertas, no eran personas que acababan de llegar a Francia tampoco. Entonces, la libertad de expresión es uno de los mecanismos que tal vez en los países en donde la hay más o la hay menos, se usa para intercambiar ideas. Este semanario pues era un semanario satírico y tal vez quienes lo conceptualizaron, que eran caricaturistas de mucha carrera, lo concebían como una manera muy francesa de intercambiar ideas con sus connacionales. Es decir, vamos a burlarnos de todo, a reírnos de todo. Es una manera muy francesa, elegante y sofisticada de decir nada es importante. Sin embargo, pienso que tal vez quienes tenemos la gran responsabilidad de utilizar la libertad de expresión para dialogar con los demás, que somos las personas que habitamos y hacemos estas sociedades, somos los que no hemos sabido utilizar la libertad no solamente para confrontar y contrastar ideas, sino para construir visiones conjuntas de qué queremos ser. Hay un problema muy grande en el mundo cuando de repente dos personas irrumpen a la redacción de un semanario y hacen una masacre, pero también hay un problema muy grande cuando de repente en estas manifestaciones varios de los líderes que estaban ahí, como el emir de Qatar, han sentenciado a un poeta a la cárcel en Qatar por haber difamado al Estado, donde incluso en misma Francia hay leyes que restringen de manera muy, muy grande la libertad de expresión. No se puede difamar a un grupo étnico específico, no se puede decir algo del holocausto que pueda parecer que sea filofascista, etc. Es decir, hay pendientes muy grandes de todas las sociedades del mundo, y también de las europeas, que no se piense que son más avanzadas que la nuestra, por ejemplo, de cómo resolvemos este problema de convivencia. Y por ahí pasa, por esa avenida transita la libertad de expresión. Cómo dialogamos y cómo nos respetamos todos, a nosotros mismos en las diferencias que tenemos. Ahora, fíjate que para mí un asunto importante es que las sociedades que van fomentando la desigualdad y la segregación y la discriminación son las que generan el caldo de cultivo para la aparición de los fundamentalismos en todas sus expresiones, ¿sí? Que obviamente luego se pueden traducir en violencia. Y creo que lo que hemos estado viendo en Europa con estos grupos sociales, con los originarios y los migrantes, pues es este tipo de expresiones. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Para mí, obviamente hay que seguir enarbolando con toda fuerza y claridad la libertad de expresión como un derecho fundamental de una sociedad democrática, pero a mí lo que me da temor es que por defender este derecho, eso lleve o encamine a una mayor discriminación y a una criminalización de cualquier persona, en este caso de Europa, que sea de origen árabe o de origen africano. Para mí ese es el gran riesgo, que precisamente estos grupos de derecha o de ultraderecha, que son los que luego más quieren controlar precisamente a los medios de comunicación y cortar la libertad de expresión, tengan el mejor caldo de cultivo y el mejor escenario para entonces impulsar políticas más discriminatorias y políticas más racistas en los países europeos. Claro, ahora sí que en este momento es cuando ellos salen a sacar juguito y a decir, te lo dije, y de hecho hay mucha gente que sí les compra el discurso. Vamos a una pausa, después de la pausa platicamos si se vale decir con humor lo que no nos atreveríamos a decir en serio. Por ejemplo, como lo vimos en las portadas de Charlie Hebdo, que el Corán es una mierda, o que la Santísima Trinidad es en realidad uno solo y es por ello que hacen una orgía entre ellos. Regresamos.
Ante el ataque contra la revista Charlie Hebdo, surge la necesidad de revisar lo que sucede con los caricaturistas en México. Desde los principios del siglo XX, época marcada por las caricaturas de José Guadalupe Posada, que reflejaba la sociedad del porfiriato, el aparato gubernamental atentaba contra la libertad de expresión, marcando así una primera etapa en la historia de la caricatura en México. La segunda etapa comienza después de la Revolución Mexicana, en la que el autoritarismo del PNR, lo que ahora es el PRI, censuró más la prensa y la crítica quedó prácticamente en el olvido. Sin embargo, con las publicaciones de Abel Quesada, poco a poco retomaba fuerza la crítica al retratar un conformismo en los diversos sectores de la sociedad. La tercera se da a finales del año 1968. Los caricaturistas irrumpen en el discurso oficial y se abocaron en una postura crítica que comenzaba a surgir con Ríos. ¿Cuál es el rumbo que siguen los caricaturistas en la actualidad? Para platicar de eso y también acerca del derecho al amor y sus límites, está con nosotros ya Manuel Falcón, caricaturista pues de toda la vida, compañero de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Manuel. Gracias, Ricardo, por la invitación. Pues al contrario, Manuel, primero preguntarte, dejábamos abierto antes de la pausa, si se vale decir a través del humor cosas que uno no se atrevería a decir en serio, y lo poníamos como ejemplo con las portadas de Charlie Hebdo, por ejemplo, en donde la Santísima Trinidad está haciendo el amor entre sí en una orgía, o donde veíamos... Un caricaturista muy joven, sí. Exacto, y donde veíamos también a un musulmán con un Corán como escudo, y sin embargo le traspasaban las balas y decía que eso era la muestra de que el Corán era una mierda. ¿Se vale decir en broma lo que no se atrevería a decir en serio? Bueno, así como lo planteas, es entrar al terreno de lo políticamente correcto y de lo incorrecto, ¿verdad? Lo que ocurre es que también hay que ver el contexto de los franceses, ¿verdad? Los caricaturistas franceses. Esta revista, Charlie Hebdo, que es por Charlie Brown, y Charles de Gaulle el nombre, un juego ahí de palabras con eso, y Hebdo, hebdomadario semanal en griego, sale en mayo del 68. Está marcado mucho por la cultura de esa época, si te acuerdas, es la cultura hippie, el amor libre, las drogas, la experimentación con formas de comunas, de romper la familia, el aparato, el establishment, todo. Y ¿no? por cierto, antirreligiosa. Bueno, por supuesto, toda la jerarquía de todo tipo de la Iglesia Católica y en Francia, pues fue atacada durísimo. Y digamos que todos los temas tabú era como un desafío para los caricaturistas. Aquí también tenemos nuestra etapa de ese nivel, de que la autoridad representada por jerarquías de poder, pues inmediatamente es una tentación, ¿verdad? Y en Francia, te digo, nada más para cerrar esa idea, una parte fuerte de este semanario, que primero fue Harakiri, ya el nombre te va diciendo, luego fue Charlie Hebdo, se funda en el 68, 69, arrancan con esa voluntad de transgresión. Tú ponme el tabú, yo te pongo la caricatura. Entonces, también, por eso tenían muchas críticas en el sentido de que parecía como una especie de bandera, ¿no? Como en cuanto tú veas una barrera, la brincas. Claro, ayudó muchísimo a ir quitando el miedo para un montón de temas tabú, sobre todo los religiosos, que había un malentendido en la idea de lo Estado laico, ¿no? Que creo que hasta la fecha hay mucha discusión, la secularización, lo laico, qué significa. Y entonces ellos ayudaron a redefinir eso muy claramente, al grado de que pues hasta hace poco, relativamente, todavía estaba el Papa Ratzinger. Hubo una discusión sobre si en la Constitución de la Unión Europea se ponía que Europa era cristiana, ¿verdad? Y decidieron que nada de credos, ¿verdad? Porque ya está, ahorita decías, el multiculturalismo y la cantidad de aportaciones religiosas que sería imposible decir este Estado va a gobernar con una línea de cristianismo. Pues no, históricamente puede ser que haya prevalecido, pero no es ya una, característica del Estado laico, decir, no, ya no caben todos, ¿verdad? Pero no podemos dejar una sola. Y en ese sentido, bueno, esta idea de los caricaturistas de cuál es el límite, ¿no? En el sentido del humor, pues de repente hay esa tentación de cuando estás en la línea de buscar los tabús para transgredirlos, pues es fácil el mecanismo, ¿verdad? Porque donde quiera hay tabús. Pero yo creo que también se debe a esta parte tan combativa de los fundamentalistas islámicos, que han llevado ya una especie de nivel de no solamente terrorismo
vamos, internacional, transnacional. En la era digital ahorita se ha visto que las redes, el internet, pues es el medio donde se transmiten hasta cómo incorporarte a la yihad, que es la guerra santa, y colaborar, ¿verdad?, en una guerra justa para matar a los que ofendan cualquier fase del Corán o del profeta Mahoma, o ya no se diga de Alá. Cualquiera que haga se elabora por parte de los imanes que hay allá en los países musulmanes del Medio Oriente, generalmente Irán, Irak, el Estado Islámico, que está ahora muy duro ahí entre Siria y la frontera de Irak, donde se erigen en autoridad y dicen podemos de manera transnacional, como pasó el origen de todo la tragedia masacre en París, es en Dinamarca, si te acordarás, en 2005, una publicación, un caricaturista danés, ya grande, de Jyllands Post, se llama de Jutlandia, sería en español, la revista, pues pensando en las distancias geográficas, dice, ¿cuándo va a venir alguien de por aquellos rumbos, en Dinamarca, pegados allá al mar Báltico, en las heladeras de Noruega, Suecia, a quejarse, ¿verdad? Pues saca una caricatura, que es la primera que sale en Europa. Por lo demás, bastante inocente, ¿no? Pues es Mahoma con cuerpo de perro. Y el peor insulto musulmán para ellos, porque en el Corán viene una interpretación de que a Mahoma le gustaban los gatos, ergo, malditos los perros. Y el peor insulto es perro infiel, ¿verdad? Y pone a Mahoma, la cara de Mahoma con el cuerpo de perro. No, inmediatamente se levantan todos los imanes y dicen que tienen por obligación matar a esta persona. Oye, pero ¿no era ese mismo el que lo dibujó con bombas en el pelo? No. Bueno, bueno, hay la amenaza y por solidaridad los amigos de Dinamarca, del periódico, sacan más caricaturas y viene el de la bomba. Que, te digo, como ocurre ya ahora con muchos casos de este tipo medio de provocación, se les olvida que ya no estamos en tiempos anteriores a la era digital, vamos, no estamos en la política de papel, prensa de papel. Entonces ya entrando en Google, el dibujo llega hasta donde tenga que llegar y es cuando, bueno, gracias a la seguridad de la policía danesa, detienen el ataque, pero prácticamente está dentro del estudio ya el terrorista del dibujante, ¿verdad? Por solidaridad, cuando ocurre se hace un escándalo, porque creo que queda como enterrada la espada dentro de la puerta del estudio. Los de Charlie Hebdo franceses dicen, nosotros, pues aquí es la capital de la libertad de expresión, de las libertades. Incluso hay un video donde se ve ahora que ha salido, donde hablan de que París es un paraíso para los de la libertad de expresión, ¿verdad? Porque ahí no hay problemas. Y deciden solidarizarse con los daneses, publicando hasta donde en contra de Mahoma, ¿no? Crean un personaje mahomete o mahometín, ¿verdad? Y arráncate. Pero pues bueno, ahí ya después se sabe, ahorita en reconstrucción de los hechos, pues todos los, digamos, imanes del Islam empiezan a prescribir las llamadas sharias o fatwas, donde dicen, bueno, el que logre matarlos, ¿verdad?, tendrá un lugar en el cielo y sus 72 vírgenes seguras. Y pues que ahora han visto, bueno, ya sería una cuestión de matiz, que el que realmente los montó a los de hermanos estos, Said y Sherif Kawashi, fue un norteamericano, fíjate, nacido de papás yemeníes, nacido en San Diego, se educa en Estados Unidos, que es este fenómeno tan extraño de que gente universitaria de países de primer mundo se va a la yihad, ¿verdad? Adopta el papel de fundamentalista y se van a las áreas más convulsivas de Medio Oriente, ¿no? Y entonces, bueno, el ataque se hace como una orden prescrita por uno de los, digamos, bueno, sería como el sacerdote te mandó a hacer eso porque vas a salvar tu alma junto con eso. Claro. Vamos a hacer una pausa, Manuel, seguimos platicando después de la pausa porque también queremos preguntar si hoy hay ese tipo de límites en México y en todo caso también si se aplica alguna especie de censura. ¿Cuál fue el último cartón de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, que usted vio y cuál fue la reacción de ese cartón? Lo platicamos después de la pausa y también hablaremos acerca de si la propia libertad de expresión o en la defensa de un derecho que es la libertad de expresión abre la puerta para que se limiten otros derechos de manera legítima. Ya regresamos.
Ahí vemos a personalidades del mundo del periodismo, del espectáculo, del deporte, de la música, del cine, diciendo "Yo soy Charlie" o lo que es lo mismo "Yo soy Charlie" en esta campaña internacional en que se ha lanzado solidaridad con esta revista, que se ha anunciado ya que su tiraje de esta semana se había dicho que iba a ser de 1 millón de ejemplares, y Forbes acaba de confirmar este lunes que no será de 1 millón, sino de 3 millones de ejemplares, y que en la portada viene el profeta diciendo todos, no, que viene Alá, diciendo todos están perdonados, y también con un cartel de "Je suis Charlie", lo vamos a mostrar un poco más adelante. Pero antes de la pausa decíamos, bueno, ok, nos recontramolesta al mundo occidental y decimos, hombre, qué falta de civilidad de estos muchachitos islámicos, el fundamentalismo y la yihad, que es capaz de ir a balacear a gente de una redacción por poner cartones que ellos consideran blasfemos. Pero en nuestro entorno, en Jalisco, tenemos a gente que es capaz de destrozar obras de arte, como el caso de Manuel Ahumada, el caricaturista, en Guadalajara, hace apenas unos años, en la Casa de los Perros, justamente porque había puesto en el ayate de Juan Diego, en lugar de la Virgen de Guadalupe, a Marilyn Monroe. ¿Hay diferencia entre unos? ¿Es nomás el método? ¿Una cosa se permite y la otra no? Fíjate que algo que las religiones en general no han trabajado es este tema de la tolerancia y el ecumenismo. De hecho, las expresiones, digamos, más tolerantes que buscan los acercamientos entre los diversos credos siguen siendo los minoritarios en todas las religiones, no solamente en el Islam, también en el catolicismo. Incluso, ahorita lo comentaba en el corte, pero el anterior papa, Ratzinger, se puso el nombre de Benedicto XVI porque el anterior, el Benedicto XV, había sido un papa que había buscado volver a cristianizar Europa. Y los papas siempre adoptan el nombre de alguien a quien quieren seguir, ¿no? Entonces, cuando Ratzinger asume como sumo pontífice, adopta este nombre precisamente porque parte de su, digamos, sus planteamientos era eso, volver a cristianizar a la secular y laica Europa. Digo, afortunadamente ya llega Francisco, que adopta el nombre con otras circunstancias, pero estos intentos de hacer de la religión o la religión propia lo hegemónico y no aceptar otros credos y no fortalecer el ecumenismo es una tentación, yo creo que de todas las religiones en el mundo, ¿eh? Yo creo que se encuentra su expresión tal vez en Jalisco, incluso en el periodo anterior a este gobierno, de no solamente las personas que creen que su visión religiosa o su visión su cosmovisión es absoluta y verdadera, sino que se sienten con el privilegio de extenderla hacia los demás mediante la imposición. Yo no sé si sea comparable el destrozar una obra de arte con cegar una vida, me parece que sí hay una diferencia bastante grande. Sin embargo, el razonamiento detrás de ambos actos es similar, es decir, el cegar la visión diferente y el imponer por la fuerza una visión única de verdad. Entonces me parece que sí, en la sociedad, no solamente en la francesa, que también pues tiene sus pininos aquello de burlarse de todas las religiones por igual, pero me parece que sí hay una falta de aceptación del pluralismo religioso y de que no hay una voluntad ni siquiera de las religiones en sí, sino de las personas que hacen suya la visión religiosa y la visión social, de aceptar no solamente la diferencia, sino la validez de la diferencia. En México sí hemos tenido, y en Jalisco también, expresiones discriminatorias hacia comunidades minoritarias, no solamente por su religión, sino por su preferencia sexual, por sus opiniones políticas, y eso sí es sintomático de una sociedad que tolera la intolerancia y que sí fomenta la discriminación. Ahora, en el caso de lo que pasa en Jalisco, no solamente no te puedes meter con lo sagrado como tal, es decir, con los símbolos como Dios o la Virgencita, sino con sus representantes. En tu caso, Manuel, hubo 2 periódicos que te invitaron a salir y un montón de amenazas por seguir pintando como pintabas al cardenal. Pues afortunadamente no lo pintaba, lo dibujaba, ¿verdad? Porque él se pintaba solo. Me consta que se pintaba las cejas, se pinta las cejas. Porque, me pasa esto con las caricaturas, que de repente me basó una fotografía, etcétera, y de repente unas cejas canosas se volvieron unas cejas cafés, negro, cafés. ¡Qué pachón! Sí, a mí, bueno, yo pierdo la chamba en mural por este asunto de la caricatura del cardenal, donde en una discusión verdaderamente absurda, ¿verdad? Imagínate, a las 2 de la mañana discutiendo con Guillermo Camocho, el director, que todavía sigue mural, los centímetros que debe llevar en la boca o en la lengua el cardenal, ¿verdad? Y era el primer cartón que dibujaba a propósito, ¿se acordarán ustedes?
de un debate que él traía con Carpizo, entonces procurador, y se autodemandan ahí, mutuamente están demandándose, uno contrademanda, el otro a propósito del caso Posadas. Entonces yo saco una caricatura que en ese entonces era la primera, pero ya ahorita parece ingenua, pues con la boca pegándole al panal de la PGR, que es donde estaba Carpizo, porque Carpizo sí respondía, pero inmediatamente y con demanda. Sí. Luego pues lo frenó Marcelo Ebrard, si se acuerdan también, ¿no? Cuando también le dice lo demando, porque dicen, no, es que maldició a los jueces de la Suprema Corte y por eso tienen ahí, aprueban la interrupción del embarazo y el matrimonio gay, y entonces los tienen maiciados, y viene de la Suprema Corte una demanda. Pero bueno, sí, el cardenal Sandoval, finalmente me doy cuenta que se mueve con los empresarios, que es otra vertiente fuerte, la censura, la publicidad de los periódicos, de los medios, pues controlan lo económico. Y bueno, en este caso con Farmacias Guadalajara, con Julio García Briceño, etcétera, que son muy católicos. De hecho, ya había tenido un problema yo con los condones de Farmacia Guadalajara, ¿verdad? Casi bronconón, porque no vendían, oye, con la epidemia de SIDA y no venden condones. Por prescripción religiosa, ¿no? Hasta la fecha los tienes que pedir a gritos con la barra de por medio. ¿Qué quiere? No lo oigo. ¡Condón! ¿Y de color? ¿De qué color? Ese, el que te quepa. Pero es una cuestión que viene dada por la, autoridad clerical que dice, ¿no? Mandata con los empresarios que generalmente son muy católicos, que no debe publicarse nada en contra de la religión católica. Yo saco esa caricatura y a mí, se escandaliza no solamente la redacción, la dirección, me manda a hablar Junco y me dice, oye, no debiste denunciarlo, la ropa sucia se lava en casa, pues vamos a prescindir de tus servicios, porque no podemos pelearnos con toda la clase empresarial de Jalisco. Acabamos de llegar, salgo, y bueno, entonces se vuelve una especie de tabú cardenal. El Milenio vuelve a recuperar, y por fortuna viene la etapa esta de Emilio, que fue una combinación buenísima, Emilio y el cardenal, que me permite volver a utilizarlo de personaje a los dos, ¿verdad? Porque ya recordás el cheque de 90 millones de pesos para el santuario, que ahí está todavía, Cristerolandia. Ahí por fortuna, me aguantan el director. Entonces digo, Diego Petersen era la única posibilidad de que no, digo, si tú aguantas la gritiza a nivel dirección, yo la libro, pero no me los mandes a mí directo, porque soy simplemente el caricaturista del periódico, ¿no? Entonces, finalmente, lo que se logra es que yo haga una especie como de diálogo con el cardenal. Intentan los empresarios, me acuerdo gestionando Julio García Briceño, Los Arroyos, pues en general todos los de la Cámara de Comercio, que yo me siente a hablar con el cardenal, porque no puedo estar dibujando. Pero es imposible, son gente, ahí digo, entra bien claro la idea de lo que es un dogma, esto que decías, la intolerancia, no se puede dialogar. Llegó a regañarme con el argumento, que esa es la hipótesis de ellos, de que sí que es la misma del Corán y la misma de los musulmanes. Si yo lo dibujo a él, estoy insultando a los millones de católicos mexicanos que él representa como cardenal, y luego a los millones de católicos en Jalisco que representa como arzobispo. ¿Y a Dios? Ya digo que así empezó nuestra discusión, porque me dice, cualquiera que sea tu idea de Dios, ninguna le soy ateo. Ya valió, ahí empezó mal el asunto, pues por eso está mal. Pero una especie de hipótesis en donde esa es la que creo manejan también allá los fundamentalistas, de decir, un insulto al profeta, o a Jesús, o acá en nuestro caso, o a los representantes del profeta, es un insulto a los millones de creyentes. Y no es así, ¿verdad? Aquí, ustedes saben muy bien, porque ahora tenemos dos cardenales aquí, en combinación, Ortega y Sandoval, son muy diferentes, ¿no? Cada uno tiene su estilo y digamos que saben de su poder, pero lo ejercen de manera distinta. Y yo creo que ahí está en matizar quién es exactamente el que tú atacas en una caricatura, entre comillas atacas, ¿no? Porque no es lo mismo un representante que otro, ¿no? Claro. Oye, Manu, se nos acaba el tiempo, pero no quisiera que dejáramos de abordar algo que mencionaste en el corte, que es el derecho a la blasfemia. Sí, se está reivindicando ahora a propósito de lo que ocurrió allá en París, el derecho a la blasfemia, ¿no? Gente dice, ay, no, ¿cómo vas a blasfemar? Bueno, la misma la palabra lleva en sí el implícito el que en un estado laico, ninguna religión está exenta de crítica, ninguna, porque no hay una neta verdadera única, verdades reveladas, todas están sujetas al mismo rasero, entonces no hay ninguna que sea intocable, ¿no?
Y así como se burlan aquí, nosotros podemos decir, aquí se cotorrean de la luz del mundo, se cotorrean de los krishnas, se cotorrean de... Así va parejo para los católicos, así va parejo para los, en este caso, los del islamismo. Y este derecho a la blasfemia lo que no es insultar por insultar, ¿verdad? Sino es reivindicar precisamente el que si no eres creyente, pues tienes todo el derecho a opinar sobre las religiones desde fuera, no como creyente, ¿verdad? Pero en general se tiene esta idea de que lo sagrado es intocable, es un tabú, ¿verdad? No se puede traspasar. Pero eso toca para los creyentes. Pero para los que no somos creyentes, por ejemplo, no veo por qué tendríamos que estar, entre comillas, respetando algo que nos parece absurdo, ¿verdad? Y en este caso, aquí en caso de Guadalajara, que era porque además, si intervienen en política activamente, ya es otra cuestión. Hay que recordar que aquí el contexto histórico tuvimos una guerra cristera muy violenta por esa confusión. Tuvimos afortunadamente a Benito Juárez, si no estaríamos aquí agarrados de la greña, ¿verdad? Todavía, que se paró claramente. Gracias a eso se puede hablar, es el único margen que tenemos. Pero todavía, bueno, pues sabemos que la mayoría de la población es religiosa, muy católica. Y finalmente, ¿se vale esa de el que se ríe se lleva? Siempre, todo el tiempo. Bueno, pues aquí sí tenemos un dogma y ese dogma se llama continuidad, ¿verdad? Entonces este programa llega a su final y por lo pronto te agradecemos muchísimo, Manuel, que estás con nosotros aquí gracias por la invitación. en Ángulos. Gracias, Jorge, y gracias. Rodrigo. Gracias. Estamos muy al pendiente, por supuesto, de lo que pasa esta semana con la revista Lo que pasa en París y también lo que decíamos antes de la pausa, que no se utilice este pretexto de la libertad o el derecho a la libertad de expresión para limitar otro tipo de libertades, como ya hemos visto en algunos otros casos, y solamente por poner un ejemplito que les va a caer a ustedes de refrescón, cómo cambian las libertades a raíz, por ejemplo, del 11 de septiembre. Hasta la próxima, pasen muy bien.